tal, Andrés? Hola padre, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, 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 te escucho perfecto. Ya habías estado por acá, ¿verdad? Sí, varias veces le he hecho preguntas. Ah, perfecto. Bueno, bienvenido. Antes de que empieces, le agradezco a Catherine este donativo. Muchísimas gracias, Catherine. Sí, adelante. Sí, padre, en estos días usted estaba hablando con una chica sobre lo que está ocurriendo actualmente en los casos de política, ¿cierto? Y Sí, el cómo han matado a Miguel Uribe aquí en Colombia, y a Kirk en Estados Unidos y todo lo que está ocurriendo. Y usted hablaba del reinado social de Jesucristo, ¿cierto? sí. Cómo hace uno para identificar, digamos, qué candidatos son los que promueven más sanamente el reinado social de Jesucristo desde la Iglesia Católica? Bueno, lamentablemente la mayoría de los candidatos no promueven eso, porque la mayoría de los candidatos promueven digamos, sea el marxismo cultural o sea el liberalismo, y ambas cosas son malas, ¿no? Pero yo siempre lo que digo es, el criterio para poder elegir un candidato es, por ejemplo, si está a favor del crimen del no nacido, si está a favor por ejemplo, del crimen del aborto, ¿no? No, ciertamente que ese punto es un punto bien en contra, porque quien no respeta la vida del no nacido no respeta ninguna vida. Empecemos por ahí, ¿no? Después, por ejemplo, si el candidato está a favor de la perversa ideología del género, también, o sea, eso es, digamos, veneno puro, porque realmente pervierte a los más inocentes, que son los niños también, ¿no? Lo mismo si el candidato está a favor del pseudo matrimonio antinatural, eso también es algo, es decir, uno puede ver, por ejemplo, que la persona no es potable o no sería un buen presidente, un buen gobernador, cuando uno ve sus principios con respecto a esas cosas. Lo mismo, por ejemplo, si es una persona que está a favor de las fronteras abiertas, de recibir a todo el mundo, criminales también, no proteger al ciudadano, ¿no? Está bien recibir a los inmigrantes buenos, pero está muy mal recibir a los criminales, por ejemplo, ¿no? Y después también lo que hay que tener mucho cuidado es con el liberalismo, no en la parte económica, sino en la parte ideológica sobre todo, ¿no? Porque mucha gente piensa en el liberalismo del punto de vista económico. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el liberalismo del punto de vista ideológico. Aquel liberalismo que, por ejemplo, endiosa la libertad como si fuese un nuevo ídolo y dice, bueno, el respeto irrestricto por el proyecto del prójimo. Claro, no importa que seas un hombre casado con otro hombre, bueno, pero importa, no te vamos a meter preso, pero sin embargo, estás dando un mal ejemplo a la sociedad con todo eso, no podemos promoverte, ¿no? Entonces, digamos que candidatos que promuevan el reinado social de Jesucristo tienen que ser candidatos a que apunten, y lamentablemente no se me ocurre ninguno en estos momentos, ¿no? Estoy pensando nombres, pero capaz que no lo van a decir nunca, porque si lo dicen no los van a votar muchas veces, ¿no? Pero candidatos que promuevan el reinado social de Jesucristo son aquellos que estén a favor de que el Estado sea confesional, por ejemplo, de que el Estado sea católico. Porque acá hay un punto, y yo estoy seguro que si yo esto lo dijera digamos, en el Senado o en los diputados, me tiran no con piedras, me tiran directamente como al pobre Charles Kirk, me pegan un balazo en el cuello con esto, ¿no? Porque el punto está que yo lo que digo es, el Estado no es confesional ahora, pero sí es confesional. Porque cuando impone el laicismo, cuando el Estado impone el laicismo, está imponiendo algo, está imponiendo el laicismo, o sea, la religión del Estado, el laicismo. Bueno, imponemos el laicismo. ¿Y por qué tienes que imponer una cosa así? Ah, porque tenemos que respetar a todas las religiones, pero queriendo respetar a todos, al, no respetas a nadie, sobre todo no respetas a la mayoría cristiana del país.
Ahí está el punto. Y pongo este ejemplo concreto, ¿no? Con el laicismo, ¿qué fue lo que vino? La matanza de la Vendée. Mataron 500.000 personas en la Vendée. ¿Qué vino con el laicismo? La persecución cristera de los cristeros en México, la persecución del pueblo mexicano por ser justamente católico. ¿Qué vino con el laicismo? El crimen del aborto, el crimen de la ideología del género, todas las porquerías del marxismo cultural que vemos ahora, ¿no? El laicismo que hace impone una ideología, que es la ideología de que, bueno, que en definitiva lo que vale es el Estado laico, el Estado laicista, pero eso implica que realmente Dios no tiene nada que ver con la sociedad, Dios no cuenta, Dios directamente es algo que si existe no nos importa, ese es el gran problema del laicismo, ¿no? Y al defender el laicismo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Dios respeta nuestros derechos, el hombre no. Y todos aquellos que han pontificado los derechos humanos en la ONU, este y lo otro, son los primeros en romperlos, ¿no? Los primeros, por ejemplo, en bombardear ciertas ciudades con inocentes, ¿no? Los primeros en, por ejemplo, permitir la persecución de cristianos en Medio Oriente, permitir el gran derrame de sangre de los cristianos que mataron millones y millones de cristianos en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? En fin, me fui del tema, pero a lo que voy con todo esto es que promover el reinado social de Jesucristo implica buscar la conversión del Estado. Así como se buscó la conversión del Imperio Romano, buscar la conversión del Estado, que el Estado sea cristiano nuevamente, ¿no? Estamos lejos de eso, estamos muy lejos de eso, pero eso hay que lograrlo a través del sistema democrático que tenemos actualmente, porque es el sistema que tenemos. Yo siempre dije, me encantaría que haya un sistema monárquico, pero me gustaría la monarquía de antes, ¿no? La monarquía cristiana. Si fuese la monarquía de Arabia Saudita, no, esa monarquía no la quiero. O la monarquía por ahí así de Napoleón, esa tampoco la quiero, ¿no? Yo particularmente creo que yo soy monárquico, ciertamente. Pero bueno, el sistema actual que tenemos es la democracia. Y con la democracia hay que lograr que el Estado algún día vuelva a ser cristiano. Ahora, si alguno me pregunta, ¿tenemos que volver a la Edad Media? No necesariamente, no necesariamente. Yo no estoy a favor de volver a la Edad Media. Lo que sí estoy a favor es de que el Estado sea cristiano, de que el Estado vuelva a ser confesional, ¿no? Padre, pero digamos, ¿de qué manera? Porque digamos, Argentina es un país confesional en la Constitución. Yo creo que es el artículo 3 o el artículo 4 en Argentina que dice que Argentina es un país católico, aunque respeta pues la decisión de culto de cada uno de los individuos. Y aquí en Colombia en la Constitución se invoca a Dios en el prólogo, pero digamos, los candidatos que apoyan bombardear a los campamentos guerrilleros, porque aquí en Colombia no está gobernando un zurdo, ¿cierto? Y estamos completamente acorralados como por esa criminalidad que le ha permitido a las guerrillas que todavía sobreviven aquí en este territorio. Entonces, un candidato que promueva eso de bombardeos a los campamentos guerrilleros y ese tipo de actos como encarcelarlos a lo Bukele, hacen parte de lograr como de nuevo esa confesionalidad del Estado. Bueno, ante todo, Argentina no es confesional, ni tampoco Colombia, porque si fuese confesional, se guiarían por el Evangelio y no se guían por el Evangelio, ¿no? Vamos a partir de esa base, ¿no? Lo que pasa en Argentina, lo que se dice es que el Estado es, más bien dicho, que la religión católica tiene un puesto privilegiado porque la religión católica es la religión de la mayoría de los argentinos. Empezamos por ahí, pero fijémonos qué privilegiada es la religión católica, que por ejemplo las blasfemias que hacen Olga, por ejemplo, ¿no? Este programa perverso, que directamente salieron ahí un grupo de intocables e hicieron un pesebre blasfemo. Y claro, uno blasfema contra la Virgen, uno blasfema contra Jesucristo, uno blasfema contra los santos, y cuando uno se queja, digamos que eso, se están quejando de la libertad de expresión. Hagan lo mismo con los judíos, hagan lo mismo con los musulmanes. No lo hacen, no se animan. Fíjate qué confesional que es Argentina. O sea,
se puede atacar al cristianismo, pero no se puede atacar, no digo que haya que atacar a los judíos, aclaro, ¿no? Yo no estoy a favor de eso, no estoy a favor de agarrar y, qué sé yo, sacar fotos de Abraham y sacar fotos de los profetas judíos o de Moisés o de Israel, faltándole el respeto. Yo creo que los judíos están equivocados, sí, porque la religión católica es la única verdadera, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que yo creo. Creo que los musulmanes están equivocados, sí, no estoy a favor de faltarles el respeto a ellos, pero no es un estado confesional en los hechos, porque en los hechos al cristianismo se lo persigue, al cristianismo no se lo favorece. Y los medios de comunicación todo el tiempo, cuando hay un cura, hay muchos curas buenos, pero cuando hay un cura que es malo, lo sacan como figurita en todas partes, ¿no? Eso pasa en Colombia también. Y después, un estado confesional jamás hubiese aprobado leyes como la ley del crimen del aborto, leyes como la identidad, la falsa, el aprobar que un hombre mutilado puede ser mujer. Eso no es propio de un estado confesional, ¿no? Entonces, dicho todo esto, te respondo a lo otro. Yo creo que la lucha contra los verdaderos guerrilleros no es matar gente, es defenderse. Es defenderse porque, por ejemplo, los militares en Argentina hicieron muchas cosas malas. Yo no los defiendo en todo, sobre todo en Argentina el gran error que cometieron muchos militares es hacer desaparecer gente que encima ni siquiera les hicieron juicio, ¿no? Pero algo que hicieron bien los militares y que por eso yo los aplaudo es el hecho de que frenaron a la guerrilla, frenaron al ERP, a los montoneros, que mataron 18.000 personas en el país con las bombas, o sea, querían convertir el país en otra Cuba, ¿no? Entonces, no podemos defender a los militares en todo porque realmente los militares cometieron muchos, muchos errores. Pero la lucha contra la guerrilla es algo lícito porque fijémonos cuáles son las consecuencias de la guerrilla, ¿no? Las matanzas que hacen, matanzas de gente inocente, ¿no? Entonces, si hay candidatos que dicen que hay que meter presos a los criminales, yo creo que lo bueno que tiene Bukele, más allá de que capaz que sea lo único bueno, yo no conozco tanto a Bukele como para poder decir es bueno o es malo. Yo sé que realmente, digamos, Bukele podrá ser malo en muchas cosas. Lo que es indiscutible de Bukele es que ha logrado que su país sea pacífico. Obviamente se le puede, él mismo reconoció que metió presa a algunas personas inocentes que después se ha liberado, ¿no? Bueno, cuando se tiene que ordenar un país, muchas veces no es fácil, a veces uno mete presos a todos y después va liberando de a poco, bueno, en fin, ¿no? Pero Bukele lo bueno que hizo fue meter presos a los delincuentes. La lucha contra la guerrilla comunista y la lucha contra los delincuentes, por más que uno tenga que usar las armas y por más que uno tenga que, digamos, eliminarlos desde ese punto de vista, no hay que hacerlo por odio. El odio es lo que está mal. Pero si se hace para defender el país de criminales, eso es correcto, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un policía que es católico y cada vez que él dice, yo rezo por todas las personas que meto presas, porque él mete presos, violadores, criminales, yo rezo y trato de realmente de ser lo más gentil que yo pueda con ellos, ¿no? Trato de ser lo más gentil, pero los tengo que meter presos porque son peligrosos para la sociedad, no lo hago por odio, lo hago porque, bueno, eso mismo se tiene que hacer a veces con las guerrillas, ¿no? No es que uno los bombardea o los ataca por odio, son peligrosos para la sociedad. Matan niños, violan mujeres, o sea, hacen todo tipo de estragos. Entonces, ¿qué hay que tratarlos con algodón? O con, no, con eso no, ¿no? Hay que justamente ser duro, porque es la única, es lo único, y voy a decir una frase muy polémica, ¿no? No estoy ni con los liberales ni con los zurdos, pero los zurdos, lamentablemente, el único lenguaje que entienden es la fuerza. No entienden otro lenguaje. Es lamentable, pero es así, ¿no? Y ojo, no soy ni de derecha ni de izquierda, soy católico, ¿no? También criticaría a la derecha en lo que es criticable, como por ejemplo este aspecto del liberalismo, ¿no? Pero por ejemplo, decían que el que mató a Charlie Kirk era de derecha porque los padres eran republicanos. Mentira, el que mató a Charlie Kirk era de izquierda, justamente estaba viviendo con un hombre mutilado, tenía ideas de izquierda,
porque los papás sean republicanos no quiere decir que él sea de derecha, ¿no? Pero si hubiese sido de derecha, lo mismo. Ni la derecha ni la izquierda son santos, ¿no? El punto está que la izquierda son peores, porque han hecho mucho más daño que los de derecha en cuanto que han matado 100 millones de personas en el siglo XX y donde pisan un país buscan perpetuarse en el poder. De hecho, todas las dictaduras actuales son de izquierda, eso no lo podemos negar, ¿no? Sí, padre. Y la otra pregunta entonces, ¿cuáles serían los principios de un partido político, digamos que, porque yo considero que aquí en mi país, en Colombia, el catolicismo todavía tiene demasiado peso, ¿cierto? Y es una lucha muy fuerte la que se ha llevado, pese a que estemos, digamos, controlados por un exguerrillero comunista y el marxismo cultural de Gramsci, se frenó una ley que buscaba legalizar el satanismo en Colombia, ¿cierto? Porque pues pese a que somos un país laico, igual en la ley de religiones, el satanismo, el espiritismo y todas estas prácticas del New Age y de otros cultos antiguos a demonios están prohibidas. Entonces, ¿de qué manera, pues, o sea, cuáles serían los principios políticos de un partido católico como para uno poder llevar a la práctica ese reinado, en el caso de la democracia en la que estamos, pues ya que no podemos ser una monarquía cristiana? Claro. Bueno, ante todo yo te recomiendo que leas, hay dos libros muy buenos al respecto, que me parece que es de, digamos, lectura obligatoria para, digamos, para todo católico, ¿no? El primer libro es La concepción católica de la política, del padre Julio Membiel. Ese libro es espectacular y ese se encuentra en Amazon. Es La concepción católica de la política, ¿no? Después, otro libro es el Tratado del Gobierno de los Príncipes, del mismo Santo Tomás de Aquino, que son para mí lecturas obligatorias al respecto, ¿no? Ahora bien, obviamente que el Tratado de los Príncipes habla más bien de una, por decirlo así, de una monarquía, ¿no? Esa es la única diferencia, no vivimos en esa situación, pero la concepción católica de la política es realmente muy, muy buena desde ese punto de vista. Em, digamos que los principios de un partido católico, ante todo, tiene que ser el primer principio, buscar el reinado social de Jesucristo. O sea, lo que se busca es que Cristo reine tanto del punto de vista espiritual como del punto de vista material. Una de las falacias que hay es, no, bueno, Cristo dijo que mi reino no es de este mundo, como diciendo, mi reino no es de aquí. Pero la falacia con respecto a eso es que Cristo nunca dijo, no busquen convertir a todo el mundo y que todo el mundo sea cristiano. Todo lo contrario, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. O sea, por todo el mundo. De hecho, San Pablo, eh, Cristo le dice a los apóstoles, cuando os presentéis ante reyes, ante jueces, ante magistrados, no piensen qué van a decir o qué van a hacer, porque justamente el Espíritu Santo les dirá qué es lo que tienen que decir en cada momento, ¿no? Es decir, y también San Pablo y también justamente los apóstoles predicaban el Evangelio ante reyes y el mismo San Pablo compareció ante el emperador, ¿no? Ese es el asunto. Hay que buscar la conversión de los países, de las naciones, de los gobiernos. Entonces, ante todo, el primer principio es buscar el reinado social de Jesucristo. Y después, digamos, en cuanto a los otros principios, por ejemplo, otro principio es que ningún miembro de ese partido puede estar, por ejemplo, a favor del aborto, ningún miembro de ese partido puede estar, digamos, a favor de la eutanasia, a favor de la ideología del género, como que realmente quien sea miembro de ese partido católico tiene que sostener el magisterio de la Iglesia Católica en todos sus efectos, ¿no? O sea, tiene que realmente ser católico públicamente y privadamente. Esos dos principios que acabo de mencionar son los que conforman un partido católico, ¿no? Ahora, después, lo que te puedo decir en cuanto al resto, obviamente que te vas a tener que manejar con la elección, ¿no? Con la elección democrática.
Vas a tener que convencer a la población de que te vote, de que realmente uno puede ser la opción y la mejor opción para toda la población, digamos, católica, o para toda la población de Colombia, o para toda la población de Argentina. La pregunta es, ¿hay que presentarse como católicos? Esa es la pregunta. Hay que presentarse con estos dos principios de manera... Estos dos principios uno los puede tener de manera para los miembros en general, ¿no? Hay que decirlo públicamente eso. El gran problema que yo veo para decirlo públicamente es que la gente está mal formada. Cuando tú le hablas a veces de, no sé, volver al reinado social de Jesucristo, la gente piensa que es volver a la Inquisición, es volver a las cruzadas, cuando la Inquisición y las cruzadas fueron buenas, pero bueno, hubo abusos de parte de algunos representantes, pero en general fueron buenas. El tema está que la gente está con toda la leyenda negra de la Iglesia Católica, con toda la leyenda negra. Entonces yo lo que diría es, no necesariamente se tienen que presentar como católicos, pero tienen que serlo y tienen que realmente manejarse con la astucia de la serpiente y la mansedumbre de las palomas, ¿no? Por ese lado, porque para poder presentar un partido católico abiertamente, primero hay que hacer lo que se llama la batalla cultural, no la batalla cultural liberal, sino la batalla cultural en el sentido de convencer a la población de que todas las leyendas negras contra la iglesia han sido falsas, ¿no? Y recién ahí uno podría realmente presentarse abiertamente como un partido católico. Mientras tanto, uno tiene que presentarse como un partido político, ¿no? Como un partido político. Y después es un partido político donde somos católicos. Pero eso tiene que ser para la interna del partido, más que nada es eso, ¿no? Eso, ¿cómo lo haría yo? Ahora, no soy político, aclaro, ¿no? No soy político, no soy estratega. Esto que te estoy diciendo son los principios que, por ejemplo, que la Iglesia nos da, ¿no? Y son los principios que la Iglesia Católica nos da. Buscar el reinado social de Jesucristo, buscar la salvación de las almas, buscar la gloria de Dios, buscar, por ejemplo, también, además de la gloria de Dios, lo que sería defender el magisterio de la Iglesia por sobre todas las cosas, ¿no? Porque es el magisterio que nos lleva hacia Jesucristo, ¿no? Ahora, después en tema de estrategia política, en tema de estrategia, por ejemplo, lo que sería ver cómo llegamos a la población, cómo llegamos a cada una de las familias, ¿no? Ahí hay que ver la idiosincrasia de cada país concreto, porque no es lo mismo Argentina que Colombia, no es lo mismo Colombia que Perú, no es lo mismo Perú que... Hay que ver el panorama y en base a eso plantear la estrategia, ¿no? Digamos que yo en eso no soy experto, algo sé, no soy experto, pero bueno, esto es un poco los principios que me habías planteado. Cuando yo dije de no presentarse como católicos, me refiero al partido. El partido no debería presentarse como católico de manera pública hasta tanto uno no convenza a la población de que volver al reinado social de Jesucristo es lo mejor. Ahora bien, el político no tiene que negar su fe. O sea, todo político católico tiene que presentarse como católico en su vida pública y en su vida privada. Un político católico no puede decir, bueno, yo soy católico privadamente, pero públicamente yo defiendo el crimen del aborto. No, soy católico pública y privadamente, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte y defiendo la cristiandad, defiendo todos los principios católicos habidos y por haber. Y los principios católicos nunca van contra la Constitución, nunca van contra los seres humanos, todo lo contrario, elevan a los seres humanos al plano sobrenatural. Entonces, el político debe presentarse como católico. El partido, hay que ver las circunstancias, pero justamente el objetivo es llevar a toda la sociedad a Jesucristo y que vuelva el reinado social de Jesucristo. Ese es el objetivo. Quería aclarar esto por las dudas que alguno se confundiera. Un político católico siempre debe serlo, privada y públicamente. Como dice Jesucristo, si
tú me niegas ante los hombres, yo te negaré ante el Padre Celestial. No podemos negar a Jesucristo ante los hombres. Tenemos que ser católicos siempre y para siempre. Pues, o sea, usted fue el que de todos los sacerdotes, padre, muchas gracias. Sí, es que igual, pues, o sea, usted fue el que de todos los sacerdotes que yo escucho por las redes sociales, usted es el que más ha hablado, pues, usted fue el que habló directamente de un partido político católico. Yo creo que, digamos, aquí en Colombia eso sí tendría impacto porque, como te digo, todavía tenemos poblaciones que son demasiado católicas, aunque como pues, Colombia igual cada territorio es tan diferente y tantos contrastes, hay territorios en donde incluso está prohibido rezar el rosario públicamente. Entonces, de cierto modo, como dice Isaías 42:4, la tierra tiene que ser reinada por el derecho divino de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que luchar contra eso, Padre, porque si te voy a ser muy sincero, yo soy un converso y yo toda mi vida practiqué espiritualidades muy malas y yo trabajé con los indígenas y justamente ese proyecto de que iban a poner en el Estado fue una idea que yo tuve, ¿cierto? Fue una idea que yo les planteé y me parece también que de cierto modo conozco cómo funciona la política y su idea del partido de abiertamente católico, ni de derecha ni de izquierda, porque somos católicos. Nosotros no apoyamos el liberalismo que pasa por encima de los pobres, sino que por el contrario buscamos ayudar a la gente que tiene menos recursos con las capacidades. Entonces yo creo que de cierto modo uno sí podría, en mi contexto, como te digo, padre, abiertamente proclamar ese tipo de ideología, aunque también creo pues que hay mucha gente a la que le da miedo. Creo que también en ese punto es donde usted habla del ser en estar en esa batalla cultural, pero no desde el punto de vista solo del liberalismo, que también está en la batalla cultural contra el marxismo cultural, sino desde el punto de vista católico, porque si bien es evidente, súper evidente que el marxismo cultural es enemigo de los principios de la iglesia, con el liberalismo no se da como tan claramente, ¿cierto? Entonces, de cierto modo, también hay que... Sí, el liberalismo, yo estoy de acuerdo en luchar con temas, tenemos que ir cortando, Andrés, ¿no? Porque ya vamos 23 minutos, en realidad ya se nos acabó el tiempo, pero está interesante el tema, pero tengo que recibir una persona más, pero yo estoy de acuerdo de unirme, por ejemplo, con las personas, por ejemplo, hay gente con la cual nos podemos unir en batallas comunes, ¿no? Luchar contra el aborto, luchar contra la ideología del género, luchar, por ejemplo, contra el marxismo cultural. Hay veces que uno dice, bueno, tenemos que apoyar a esta gente que está luchando contra ello, ¿no? Pero después, una vez superadas esas diferencias, hay que realmente avanzar para poder lograr el reinado social de Jesucristo, ¿no? Ese es el punto. Y se tiene que ir avanzando inteligentemente y poco a poco. Porque si nos quedamos si quitamos el marxismo, pero nos quedamos con el liberalismo, tampoco el liberalismo es lo mejor. Ese es el punto, ¿no? Lo mejor es volver a las raíces cristianas de nuestras sociedades. Eso es lo que realmente tenemos que tratar de lograr. Andrés, igualmente me vuelvo a conectar el martes, así que podemos seguir conversando este tema el martes, ¿ok? Muchas gracias, padre. Intentaré comenzar a leer los libros para conversemos las ideas de esos libros sobre cómo buscar un partido católico. Muchas gracias, Perfecto. padre. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, Andrés. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios
y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.